bendiciones, mi hermana Rosina, familia. Todos por acá ya estamos a punto de empezar cuando son las 8:06 de la tarde, hermanos. Sean todas y todos bienvenidos en esta hermosa tarde para esta reunión una vez más, este estudio virtual que estamos haciendo para la gloria de nuestro Dios, este estudio bíblico. Hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes. De verdad que para mí es un gusto y es un motivo de alegría cuando llega el martes a las 8 poder compartir con ustedes palabra de Dios. Me apasiona, me gusta, me encanta la palabra de Dios, estudiarla, hermano. Y cuando lo hacemos juntos en la armonía, pues muchísimo, muchísimo mejor. Así que vamos a comenzar en esta tarde. Voy a pedirles, hermanos, si está en su posibilidad, amén, acompañarme a hacer esta primera oración para comenzar en el día de hoy. Saludos a don Milton, que se acaba de incorporar. Bendiciones. Vamos justo en este momento estamos comenzando. Así que si está en sus posibilidades, acompáñeme en esta oración. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Dios Todopoderoso, en esta tarde, mi alma, Señor, te alaba, mi alma, Señor, te da gracias por este hermoso momento, por esta hermosa oportunidad que nos das, Padre Santo, de poder compartir tu palabra, de poder estudiar, de poder escudriñar, Señor. Tú conoces el deseo que hay en nuestro corazón de conocerte más y más, de acercarnos más a ti, Dios de los cielos. Por eso te damos las gracias porque nos has permitido, Señor, juntos y en armonía como hermanos y hermanas que somos, compartir tus santas escrituras. Te ruego nos dirijas, Señor Jesús, en esta tarde. Te lo ruego, Dios Todopoderoso, con tu Santo Espíritu. Danos revelación de tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Dios de la gloria. A ti sea, Señor Jesús, toda la gloria, toda la honra, Señor. Esto, Señor Jesús, lo hacemos es para la gloria de tu nombre, Señor. Dirígenos, te lo ruego una vez más, y ayúdanos a entender para conocerte mejor. Ayúdanos a entender tu palabra. Bendice a mis hermanos que ya están conectados y ruego que seas tú ayudando a aquellos que probablemente se vayan a incorporar a lo largo de este estudio. Gracias te doy, Dios de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Saludos, hermana María Eugenia, bendiciones a todos mis hermanos. Ya los he saludado a todos los que hasta ahora se han conectado. Así que, hermanos, antes de que se me olvide, voy a darle por acá. Estoy aquí como un pulpo, me faltan algunos brazos por aquí abajo para seguir manipulando. Si ustedes vieran todo lo que tengo aquí, hermanos, quizás me entenderían. Amén. Ya aquí estamos, gloria a Dios. Ahora sí estamos listos para empezar. Habíamos dicho, hermanos, y yo sé que ustedes han recibido una invitación por allí, el tema que vamos a tratar en este día. Amén. Recordando que hace 2 semanas o 3 semanas atrás vimos un capítulo especial que era Apóstoles y Profetas en nuestro tiempo. Si usted recuerda ese día, solamente alcanzamos a hablar sobre los apóstoles y el día de hoy vamos a terminar este tema y por eso nos vamos a enfocar en los profetas. El día de hoy vamos a enfocarnos entonces en los profetas. Así que le invito a que me acompañe a hacer esta lectura inicial y a partir de allí entonces comenzar el tema el día de hoy. Libro de Deuteronomio, capítulo 13, y vamos a leer 2 versículos. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 al versículo 3. Y dice así la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal
o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Versículo 3 dice: no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Qué versículo más interesante el que se ha escogido para comenzar este tema de los profetas. Cuando se levantare en medio de ti profeta. Hermanos, en primer lugar, esta palabra da por hecho de que esto iba a suceder. No dice si llegase a suceder o en caso de que se levantare, dice cuando se levantare, dando a entender de que efectivamente eso iba a suceder. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y mire cómo dice la palabra, y te anunciare señal o prodigios, y luego dice el versículo 2, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Son cosas muy interesantes. Se está hablando de que se levante un profeta, un soñador de sueños, que anuncie una señal, que anuncie prodigios, y luego que se cumpla lo que este profeta dijo que iba a suceder, que esta señal se cumpla, o este prodigio que él anunció, dice su palabra, se cumpla, hermanos. Luego dice, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. El versículo 3 dice, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. No darás oído. En otras palabras, esto nos da a entender de que van a haber personas que se van a llamar profetas, que van a hablar de señales, que van a anunciar prodigios, y que se va a cumplir y que va a pasar así como ellos lo dicen. Y la Biblia está diciendo, no darás oído a las palabras de tal profeta. Lo que me da a entender de que parece que no todo el que se dice a sí mismo profeta viene de parte de Dios. Amén. Vamos a comenzar el tema en este día. De verdad que estoy muy emocionado por este tema, hermanos, porque es un tema bastante importante de conocer y de entender, pero al mismo tiempo también es un tema que genera mucha polémica, ya que hay mucho desconocimiento por causa de que hay exceso de información y escasez de conocimiento. Vamos a comenzar con la palabra que se utiliza en este verso o en este pasaje que leímos para referirse al profeta. Amén. Quisiera que me acompañara al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Amén. En este momento quizás se va a escuchar una diferencia en la voz. También porque estoy haciendo una doble grabación, ya que en días anteriores se me ha dañado la grabación y no he podido recuperar, y me ha tocado buscar la forma de recuperar, hermanos, de tratar de hacer de nuevo para que no se pierda el orden de las clases que hemos estado haciendo. Amén. Así que vamos a continuar. Le estaba diciendo Éxodo capítulo 7, versículo 1. El día de hoy voy a utilizar varios versículos y voy a utilizar varias traducciones. Amén. Para tratar de ampliar muchísimo más lo que se quiere conocer o lo que se quiere dar a entender
en esta tarde. Éxodo capítulo 7, versículo 1, dice, según Reina Valera 1960, Jehová Dios, amén, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Dios le habla a Moisés, versículo 1, capítulo 7. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Amén. Yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Aprovecho el paréntesis para saludar a mi hermano Ismael. Bendiciones, mi hermano. Un gusto que te hayas unido en este día. Gracias, amado hermano. Muchas gracias. Amén, bendiciones. amén. Sé que ya está al tanto del tema porque yo había informado por las invitaciones que hice. Hoy estamos hablando acerca de los profetas y estamos específicamente en Éxodo capítulo 7, versículo 1. Donde Dios le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón. Pero vamos a analizarlo en otra versión, porque la nueva versión internacional dice de la siguiente manera, toma en cuenta, dijo el Señor a Moisés, que te pongo por Dios ante el Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Hay una traducción más que vamos a ver en esta tarde. Les estaba diciendo, vamos a ver varias versiones, hermanos, porque en este estudio queremos ampliar lo más que se pueda, digámoslo así, el concepto o la definición de algunas palabras claves para entender esto acerca de los profetas. Dice la nueva traducción viviente, entonces el Señor le dijo a Moisés, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para el Faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Hay una versión que no es en español, pero más o menos me ha ayudado en algunos casos porque es muy textual del original. Llevándolo a nuestro idioma, esta versión dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra constituido en este sentido parece que lo que nos da a entender es que Dios le estaba diciendo a Moisés que lo había hecho Dios, lo había hecho un Dios para Faraón, y que su hermano Aarón iba a ser su profeta, es decir, Aarón iba a ser el que hablase con Faraón, no Moisés. Moisés no iba a hablar con Faraón. Vamos a entender el porqué de esto, analizando, mis queridos hermanos, este versículo, algunas palabras claves en el idioma original, en este caso en el hebreo, y la palabra que se utiliza para decir Dios, en algunas versiones que yo leí, está con D minúscula, amén. Pero la palabra hebrea para referirse a esta palabra que aquí se traduce como Dios, hermanos, es la palabra Elohim. Elohim. Y esto es como decirlo, es como el plural del nombre Elohim, que significa Dios, pero Dios, el Dios altísimo, el Dios supremo, el Dios, el verdadero Dios, el único y verdadero Dios, Elohim. Pero en este caso, esta palabra que utilizan ellos es Elohim. Es un poco distinta la forma de escribirse, hermanos, y significa dioses, pero en el sentido ordinario. Pero específicamente, hermanos, se usa, digámoslo así, se usa como una especie de comparación con el nombre Dios, mayúscula, Dios verdadero. Se utiliza, es como una especie de, en primer lugar, de colocarlo como en plural, amén, pero al mismo tiempo lo que hace es como degradarle el nivel. Es como que Elohim
está en el primer nivel porque es el verdadero Dios, y este Elohim es como algo que está por un nivel inferior, está por debajo del Dios Todopoderoso. Esa es la palabra que se utiliza para lo que Dios le está diciendo a Moisés. En otras palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es que él lo estaba colocando como si fuese un Dios delante de Faraón, en el sentido de que Faraón iba a ver a Moisés de una manera distinta. Faraón iba a ver a Moisés quizás con otros ojos. Para entender un poco más, hermanos, esta palabra que les estoy diciendo, no piense que me he salido del tema, sino que quiero que entendamos bien esto. Vamos a leer el Salmo 82, versículo 6, hermanos, que dice, yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. El Salmo 82, versículo 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Cuando usted lee este versículo, hermanos, probablemente usted va a quedar como un poco extrañado acerca de lo que está diciendo. Este salmo dice que nosotros somos dioses. Es lo que está diciendo este salmo. Amén. Salmo 82, versículo 6. La nueva traducción viviente dice, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Amén. No sé si mi hermano Ismael quería decir algo o pasó a tocar el botoncito, hermano Ismael. Amén, sí. Hermano, respecto a ese pasaje bíblico que vosotros sois dioses, ahora en este último tiempo de la nueva era, muchas gente se está divinizando por ser, ocupando estos pasajes bíblicos, que diciendo que nosotros somos dioses en este sí y que podemos hacer tales cosas como Dios. Sí. No sé si me entiende, si se me entendió. Sí. Divinizando al ser humano. Y eso yo creo que puede ser un error doctrinal, divinizarse uno mismo, ¿o no? Amén. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación, hermanos, acerca de este versículo. Para ello, hermano, porque para eso este estudio, para entender mejor la palabra de Dios, yo voy así mientras estoy conversando con ustedes, yo voy a buscar, hermanos, en una interlinear que tengo por acá, hermanos, este Salmo 82, porque la clave está en esa palabra Elohim, que es como la forma plural de Elohim, pero el tema está en lo que significa en realidad, hermanos, esta palabra. Y vamos a ver porque hay varias palabras que le pueden dar, hermanos, el significado. En este caso, cuando yo me voy al hebreo de esta palabra Elohim, hermanos, una de las traducciones que se le da a Elohim es ángeles. Ángeles. Una de las definiciones, como les dije anteriormente, que era dioses en el sentido ordinario, ¿verdad? Lo que yo les expliqué al principio. Pero hermanos, esto ocasionalmente, y aquí es donde está la aclaratoria con respecto a esta palabra, ocasionalmente se aplica, y estoy leyendo las normas, las reglas gramaticales hebreas, hermanos, ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo, es decir, que en Reina Valera, hermanos, hay varias definiciones de esta misma palabra y se puede ver, se puede encontrar traducida la misma palabra Elohim, se puede encontrar traducida como ángeles, dioses o diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, incluso rey. Todas estas palabras, hermanos, son como, vamos a decirlo, como un sinónimo de lo que puede significar la palabra Elohim.
No Elohim, es diferente. Elohim es Dios, Dios supremo, el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el único y verdadero Dios. Ese es Elohim. Pero en este caso es distinto, es Elohim con J, hermanos, para nosotros, con M al final, para entender un poco, porque hay unas diferencias en cuanto a la escritura. Amén. Y una de las palabras que se utiliza para este Elohim, escúcheme bien, es magistrados, es grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Incluso, hermanos, pudiéramos verlo de esta manera. Cuando este salmista escribe este pasaje y dice, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Amén. Me trae a memoria lo que dice el apóstol Pedro cuando habla de un real sacerdocio, cuando habla de un pueblo escogido por Dios, cuando habla de un linaje escogido. Y eso es lo que está diciendo este pasaje cuando dice, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Pudiéramos decir, utilizando uno de estos sinónimos, que puede significar algo así como ustedes son grandes. ¿Por qué? Porque son hijos del Dios Altísimo. O ustedes son poderosos. ¿Por qué? Porque son hijos del Dios Altísimo. Eso, ustedes son magistrados. O sea, el apóstol Pedro dijo, ustedes son real sacerdocio. Hermanos, esta es la forma de interpretar este versículo, hermano Ismael. Amén, hermano. Mi ministro, ¿sabe qué? Acordándome que en el Nuevo Testamento nuestro amado Dios Salvador Jesús dijo, vosotros sois dioses, dijo, a los magistrados, a los políticos, a los fariseos y a los saduceos, a los que estaban ahí. Ahí está, está usando más o menos ese mismo término, esa misma terminología, y por allí viene el tema, hermano. No es que nosotros seamos dioses en sí, porque el último que pretendió ser un dios, hermano, se la vio mal, se la vio bien feo, hermano. Aquel que trató de sentarse al lado del Dios Supremo, el Dios Altísimo, le fue bien mal. Así que Dios nos ayude a no malinterpretar este versículo, no creernos que nosotros somos una especie de Dios o algo así. Y hermanos, esa es la razón por la que utilicé este capítulo 7, versículo 1 de Éxodo, porque es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Tú vas a ser Dios para Faraón. Yo te he constituido a ti, Moisés. Yo te he constituido a ti, Dios para Faraón. En otras palabras, y ya con todos estos conceptos que hemos mencionado, Dios lo que le estaba diciendo a Moisés era que lo iba a colocar como alguien grande, como alguien poderoso, como alguien con autoridad. Delante de Faraón, Moisés iba a ser alguien con poder, con autoridad, alguien que esté a un nivel más alto que los demás. Eso era lo que Dios le estaba diciendo. Yo te voy a ser alguien poderoso. Y si usted recuerda la historia, lo que hizo Moisés, obviamente por la mano de Dios, la mano fuerte, la mano poderosa de Dios. Amén. Pero Moisés aún hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes, hermanos. Moisés. Amén. Y luego, creo que ya quedó clara esa parte. Luego, el Señor le dice, amén, y tu hermano Aarón será tu profeta. Eso era a donde yo quería llegar, pero quise utilizar este versículo para aprovechar y también hablar de este Elohim, de este dioses, porque hay varios versículos que lo mencionan y sé que hay dudas por allí respecto a ese término. Espero que con lo que hablamos, espero que haya cambiado un poco quizás el panorama acerca de esta palabra dioses cuando usted la consigue refiriéndose a los hombres como dioses. Amén. Vamos con la palabra profeta. Amén. Tu hermano Aarón será tu profeta. Amén. Aquí quiero llegar, hermanos. Esta palabra profeta viene, o la que se utiliza aquí en hebreo es la palabra naví. La palabra naví, que se puede traducir como profecía.
o profeta en este caso. Y la definición, hermanos, de esta palabra profeta, y escúcheme bien, la definición de esta palabra Nabí es hombre o mujer en este caso, hombre inspirado. Eso es lo que significa Nabí, hombre inspirado. Pero vamos a ir más allá, porque la palabra Nabí, a su vez, es derivada de otra palabra. Vamos a verla de una vez, y esta es la palabra Nabá. Nabí viene de la palabra Nabá, y la palabra Nabá significa profetizar, o no significa profetizar, se traduce, mejor dicho, como profetizar. Esta palabra Nabá es como la raíz, y de acá de profetizar viene la palabra Nabí, que es profeta. Es decir, que hay una relación entre una y la otra. Pero esta palabra Nabá, definida, o mejor dicho, y hago la énfasis porque es importante, no es lo mismo decir qué significa o qué traducido es, no es lo mismo. Una cosa es traducir y otra cosa es definir una palabra. Amén. Nabá traducido es profetizar, pero la definición de la palabra Nabá, la definición no solo es profetizar, la definición es profetizar, hablar o cantar, entre paréntesis, hablar o cantar por inspiración, en forma de predicción o de un simple discurso. Aleluya. Aquí, hermanos, está el secreto para entender lo que significa profetizar. Es hablar por inspiración, hablar o cantar por inspiración, bien sea como una predicción o simplemente como un discurso. Eso es profetizar. Y cuando yo me llevo estas definiciones de Nabá, que es profetizar, y me voy de nuevo a la palabra Nabí, que es profeta o profecía, entiendo que cuando Dios le dice a Moisés, Aarón será tu profeta, Dios le estaba diciendo, Aarón va a hablar por ti. Aarón va a ser inspirado por lo que tú le digas. Lo que tú le digas a Aarón, eso es lo que Aarón le va a decir a Faraón. Y eso, hermanos, en definiciones simples, en términos simples, eso es lo que significa un profeta. Una persona que recibe una palabra de alguien para transmitírsela a otro. Eso es un profeta. Por eso, hermanos, una de las palabras que se utiliza, gloria a Dios, en las alturas para traducir la palabra profeta, hermanos, y quizás a usted le va a llamar la atención como a mí la primera vez que yo lo leí, pero luego entendí el porqué, es la palabra vocero. Yo he leído traducciones donde cuando dice profeta, en lugar de profeta, lo traducen como vocero. Y lo vamos a ver en este estudio porque para eso es este tema el día de hoy. Voy a aprovechar de hacer un paréntesis para saludar a mis hermanos que se han ido incorporando. Hermano Ezequiel Barrientos, que entró por allí, hermana Luz, bienvenidos y bendiciones para cada uno de ustedes. Estamos hablando acerca de los profetas, amén. Y estamos partiendo desde el significado de esta palabra para ir ampliando quizás el tema el día de hoy. Y por supuesto, cualquier intervención, ustedes pueden solicitar la palabra y pueden hablar o pueden utilizar la caja de texto, así como mi hermano Ismael ha estado interactuando. Gracias, hermano, por estar allí atento. Amén. Esto hace que sea un poco más dinámico, amén, este estudio. Así que siéntase con total libertad si en algún momento usted desea participar, bien sea hablando o a través de la casilla de texto que está por allí. Ok, seguimos, hermanos. Estamos todavía en el versículo 1 del capítulo 7 de Éxodo, cuando Dios le dice, tu hermano Aarón será tu profeta. Aarón va a ser tu vocero.
Aarón va a ser tu vocero. Aarón va a hablar por ti. Amén. La palabra vocero, yo estoy muy familiarizada con esta palabra vocero, porque un vocero es como una persona que se escoge en representación de alguien o de un grupo de personas para llevar un mensaje, para llevar una opinión. Y esto, hermano, tiene algunas cosas que debe tener clara, y es que el vocero por sí mismo no tiene la palabra. El vocero por sí mismo no tiene la potestad de opinar, de decir sí o decir no, o de ni siquiera de lo que va a decir. El vocero lo que va a llevar es el mensaje que se le entregó. Mira, este grupo de personas nos reunimos, llegamos a una conclusión, y esta persona va a ser nuestro vocero, se va a encargar de ir a aquel lugar y llevar esta conclusión a la que nosotros hemos llegado. Y ese vocero no va a decir lo que él piensa, no va a decir lo que a él le parece bien, él va a decir exactamente lo que se le dijo que tenía que decir. Y si alguien le pregunta si quiere decidir acerca de algo, el vocero va a decir: yo voy a consultar y luego vengo. ¿Se le hace familiar lo que les estoy diciendo? Esto era la función de un profeta, hermanos, y por eso esta palabra vocero encaja perfectamente en la definición de lo que es un profeta. Un profeta en el Antiguo Testamento no era más que un vocero que iba en representación de Dios a llevar el mensaje que Dios le había dicho que tenía que llevar, bien sea para algo futuro o bien sea para algo específicamente de ese momento en el que estaban ellos escuchando esa palabra. Mi hermano Ezequiel parece que quiere participar. Hermano Ezequiel, bienvenido. Amén. Dios le bendiga, aquí escuchando atentamente junto al hermano Antonio y mi familia, mi esposa, mi hijo igual. Saludo a todos los hermanos conectados. Fabián, Dios te bendiga. Aquí hay un texto en Amos, capítulo 3, 7 y 8, que dice, Amos, profeta 3, 7 y 8, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, ¿quién no profetizará? Entonces creo que ese texto es como que encaja bien con el tema del vocero. Amos, ¿qué me dijo, hermano? Amos, el libro de Amos, capítulo 3, 7, verso 7 y verso 8. Amos, capítulo 3, verso 7 y verso 8. Un profeta menor, Amos, capítulo 3, 7 y 8 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Haz una pregunta. Amén. Excelente, hermano Ezequiel. Esa palabra que utilizan allí, profetas, en el hebreo, es la misma palabra que utiliza también en Éxodo, la misma palabra Naví. Amén. Y encaja perfectamente con la definición de Naví, que es hombre inspirado. Cuando Dios revela una palabra a un profeta, este profeta es inspirado por el mismo Espíritu de Dios para que lleve ese mensaje. Recordemos también, hermano Ezequiel, hermano Ismael, recordemos a este profeta, o vidente, mejor dicho, tal vez, a este profeta, amén, Balaam. Con Balaam sucedía algo muy particular, amén. Cuando Balaam hablaba, amén, la forma de profetizar de Balaam era un poco particular en el sentido de cómo se expresa, hermanos, en la escritura. La profecía, hermanos, de Balaam. Pudiéramos ver, por ejemplo, en Números, capítulo 22, y si me demoro en buscarlo es porque lo estoy haciendo con esta interlinear. Amén. Capítulo 22 de Números.
Estamos en un estudio bíblico, hermano. Gloria a Dios por eso. Me gusta interactuar con ustedes y que vayamos buscando al momento versículos y pasajes que va enriqueciendo el tema que estamos tratando el día de hoy. Aprovecho para saludar a mi hermano Antonio. Un gusto que nos haya podido acompañar, hermano Antonio. A toda la familia, hermano Ezequiel, a Pilar, a Ezequielito. Bendiciones a todos por allá. Qué bueno que pudieron estar en el estudio también el día de hoy. En Números capítulo 22 vamos a encontrarnos con este acontecimiento de Balaam. En Números capítulo 22 en adelante. Balac envía por Balaam. Balaam, no voy a hablar de Balaam en este momento, ya hemos hablado bastante acerca de Balaam en el estudio que estamos haciendo. Amén. En el capítulo 23 estoy buscando un versículo que dice algo muy específico en cuanto a lo que hace Balaam al momento de profetizar. Amén. En el capítulo 23 habla acerca de Balaam. Le dijo nuevamente a Balac, capítulo 23, versículo 28. Lo que pasa es que estoy aquí con varias traducciones, hermanos, precisamente con la intención de ampliar un poco el conocimiento con respecto a las definiciones de las palabras que estamos leyendo. Capítulo 24, aquí, capítulo 24, versículo 3. Esta es específicamente la parte que yo quería compartir con ustedes. Al momento en el que Balaam va a profetizar, la Biblia dice, entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor. Al momento de profetizar Balaam, la Biblia dice, tomó su parábola y dijo, amén, y dijo, y la palabra que se utiliza en el hebreo para esta parábola, hermanos, es la traducción que le dan a esta palabra que se utiliza para parábola, en hebreo es mashal. La traducción que le dan a mashal es oráculo. Y uno comienza a imaginarse, hermanos, a Balaam tomando un oráculo y comenzando a profetizar. Amén. Pero yo me voy a la palabra hebrea, bashal, y prácticamente, hermanos, lo que significa es discurso. ¿Por qué? Porque la definición, hermanos, entre otras cosas, es un poema o un discurso. Amén. Un escarmiento, una parábola, un proverbio, un refrán. Amén. Un discurso. Así que cuando dice que tomó su parábola, tomó su oráculo, tomó su palabra, su discurso, es decir, tomó lo que Dios le había dado. Era la inspiración que él había recibido de Balaam, porque en este capítulo 24 específico, hermanos, Balaam da tremenda profecía porque es Dios el que le da esto. A Balaam se inspira, amén, y comienza a hablar. No es que estas palabras eran de Balaam. Balaam en ese momento se convirtió en un vocero inspirado por Dios, transmitiendo todas las palabras que Dios quiso que el pueblo escuchara. Amén. Excelente el pasaje que nos dio el hermano Ezequiel en Amós, y me hizo acordar de Balaam cuando toma su parábola, dice la escritura, y hay que tener mucho cuidado también con las traducciones, hermanos, para no irnos hacia otro lado. Uno pudiera imaginarse a este profeta agarrando algo, un objeto, qué sé yo, tomando algo para comenzar a hablar. Amén. Oseas capítulo 9, versículo 8. Amén, ya lo voy a buscar por allí. Hermana Patricia, muchas gracias. Oseas capítulo 9. Amén. Vamos a buscarlo. Versículo 8.
Aquí está. Atalaya es Efraín para con mi Dios. El profeta, dice, es lazo de cazador en todos sus caminos. Odio en la casa de su Dios. Profeta, aquí está. Número 5030 es la misma palabra Naví para profeta que se utiliza en este pasaje. Gracias, hermana Patricia. Es la misma palabra Naví para hablar de este profeta. Amén. Entonces aquí estamos también entendiendo, el profeta es lazo de cazador. El profeta no es el cazador. Amén, es el lazo del cazador. Parece que es un instrumento en las manos del cazador. El profeta, hermanos, era un instrumento en las manos de Dios. Allí está este versículo también bastante bueno. Muchas gracias, hermana, por compartirlo. Amén. Allí también tenemos capítulo 12, versículo 10. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno es poder compartir la palabra de Dios. Y hablando a los profetas, y aumenté la profecía por medio de los profetas, usé parábolas. Allí está, hermanos. Creo que esta palabra parábolas no es la misma que se utilizó con la palabra que se utilizó con Balaam. Tiene otro significado. En hebreo es otra palabra que se utiliza aquí. Habla acerca de recordarse, de considerar, de quizás lo dice de otra forma, habla más como comparar, amén, como para pensar, como para reflexionar. Esa era la palabra que Dios daba a través de los profetas, esa palabra para reflexionar. Aquí se habla de profeta, la palabra profeta sí es la misma Naví, y la palabra profecía, a ver, y aumenté la profecía, hice multiplicar, no, aquí no está la palabra profecía, hermano. Solamente está la palabra Naví, que es la palabra profeta. Dice, en lugar de profecía, y fíjese bien, hermano, porque aquí está el tema, en vez de profecía, como lo traduce en Reina Valera, en el hebreo, la palabra que se utiliza es la palabra visión. Visión. Es parecido a profecía, pero en este sentido, hermanos y hermanas, en este sentido, esta palabra que en hebreo es como jasón, algo así, a pesar de que pudiéramos decir es un sinónimo de la palabra profecía, esta palabra visión, hermanos, sí hace énfasis en que se refiere a algo futuro, a algo que va a suceder, como por ejemplo el libro de Apocalipsis, donde Dios habla acerca de una revelación, algo que va a suceder a futuro. Esta palabra que se utiliza en este pasaje que nos dio la hermana Patricia, esta palabra que en Reina Valera dice, aumenté la profecía, en el hebreo original no es profecía, es visión. Es decir, es la palabra jasón. Amén, que significa eso. Significa sueño o revelación o vista. Es decir, algo que iba a suceder más adelante. Hay una gran diferencia entonces, hermanos. A pesar de que la traducción nos hable de la palabra profecía, hay que ir entonces a la palabra original para saber a qué se está refiriendo en ese versículo en particular, ya que en algunos casos habla de profecía como una inspiración de simplemente un hombre que fue inspirado por Dios para dar un discurso, para dar una palabra, hermanos. Y hay también una profecía que habla acerca de un evento futuro dicho por Dios. No es adivinación, es que Dios conoce todas las cosas, y como Él sabe lo que va a suceder, Él a través de sus profetas en muchas ocasiones hablaba de esto que iba a acontecer. Por ejemplo, en Isaías vamos a encontrar muchísimos versículos que hablan del Mesías. Amén. Era una profecía en el sentido de que era algo que se iba a cumplir a futuro. Entonces ya por allí estamos dándonos cuenta de que hay una diferencia entonces, porque esta palabra para nosotros, aunque igual es profecía, en su sentido original tiene varias definiciones o varios significados, mejor dicho. Amén, tiene varios significados. Entonces, hasta los momentos estamos solamente en el Antiguo Testamento. Hasta estos momentos solamente hemos hablado del hebreo.
Amén. Naví y Nabá, hebreo, profeta y profetizar. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hermano. Vamos al griego ahora, hermano Ismael. Vamos al griego. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, versículo 1 al versículo 3, hermanos. Aquí yo no sé si hoy vamos a poder hablar de todo este tema, hermanos. De verdad que este tema es bastante extenso. Hechos 13, Hechos disculpe, capítulo hermano. 13, versículo 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ¿qué dice que había? Había profetas y maestros. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y habla de Bernabé y habla de Simón, el que se llamaba Níger. Habla de Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, aquel que persiguió a la iglesia en un momento de su vida. Parece, hermanos, que la Biblia se está refiriendo a ellos como profetas y maestros. Amén. Luego dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Libro de Hechos, capítulo 13, mis queridos hermanos, dice que allá en Antioquía habían profetas y maestros. Habían profetas y maestros. Y entre ellos estaba Bernabé, estaba Saulo, amén, estaba Níger, Lucio, Manaén. Allí estaban estos hermanos. Vamos a ver qué dice la nueva traducción o la nueva versión internacional. En el versículo 1, que es el que me interesa, dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saúl. ¿Ven? Aquí Níger lo traducen como el Negro, era como un apodo que tenía, el Negro. Habla igual de profetas y maestros. Vamos a ver una traducción más y luego me voy nuevamente a la interlinear, hermanos. Espero que esté todavía por allí despierto. Amén. Estamos en un estudio bíblico, hermanos. La idea es entender, ampliar un poco más nuestro conocimiento acerca de lo que son los profetas. Amén. Vamos a leer esta traducción que es un poco interesante. No hay que tomarlo, hermanos, muy, ¿cómo se diría? Muy textual, porque esta versión cambia mucho los versículos. Esta traducción es la traducción al lenguaje actual y dice, hermanos, mire cómo lo dice aquí. En la iglesia de Antioquía estaban Bernabé, Simeón, entre comillas el Negro, Lucio, el del pueblo de Cirene, Menahem y Saulo. Dice, Menahem había crecido con el rey Herodes Antipas. Y luego dice, todos ellos eran profetas y maestros. Amén. Nuevamente utilizan la palabra profetas y maestros. Coincidimos en varias traducciones con que se refieren a Bernabé, a Simón, a Níger, Simón llamado Níger o el Negro, como dicen algunas traducciones. Por allí, Manuel Ezequiel, ya sé qué apodo le voy a decir a Níger cuando lo vea. Lucio, Manaén. Amén. Se refieren a todos ellos como profetas y maestros. Amén. Muy bien. Vamos ahora. Ahí está. Níger, el Negro. Vamos entonces, hermanos, a la interlinear. Amén. Nuevo Testamento, libro de Hechos. Cabe destacar que ahorita vamos a hablar de un códice. Yo no sé, hermano, dónde nos vamos a meter, hermano Ezequiel. No sé si vamos a ir a aguas profundas. Pero ahorita vamos a referirnos a un códice que está por allí, que también tiene una buena referencia
tanto del griego como del hebreo. Hechos capítulo 13, versículo 1, dice, estaban siendo, pero en Antioquía hacia abajo, había una asamblea. Aquí está, esta, hermanos, esta es la palabra que yo andaba buscando. Dice voceros y maestros. Aquí está, hermanos, en la interlinear. Vamos al hebreo, perdón, vamos al griego. Estamos en el Nuevo Testamento. Vamos al griego. La palabra que aquí me están traduciendo como vocero, la arriba Reina Valera me dice profetas, ¿verdad? Y las que leímos nosotros decían profetas todas, pero aquí en la interlinear me está diciendo voceros. Voy a ver la palabra, y la palabra que se utiliza es en griego la palabra profetes. Profetes. Dicho sea de paso, hermanos y hermanas, la traducción de la palabra profetes es profeta, ¿verdad? Sin embargo, en esta traducción de la interlinear me pone, hermanos, clarito, en lugar de profeta me coloca la palabra vocero. Vamos a ver lo que dice de la definición. En primer lugar me está diciendo que esta palabra profetes es una palabra compuesta. Amén. Algunos dirían sí, pro y fetes, ¿verdad? Gloria a Dios, pero no es tan así. Es una palabra compuesta de dos palabras. La primera de ellas es pro, que significa algo así como antes de. Amén. O es decir, enfrente, o antes de, hermanos, o es decir, enfrente. Las definiciones que se pueden encontrar en Reina Valera de esta palabra pro, es antes de, delante de, ante todo. Amén. Y digámoslo así, que en composición tiene los mismos significados. Entonces tenemos la primera palabra que es pro, que se traduce como antes de, o delante de, o ante todo. Amén. La segunda palabra que compone esta palabra profetes, que se traduce como profeta, es la palabra femi. La palabra femi significa afirmar. Femi significa afirmar. La definición es mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, es decir, hablar o decir. ¿Qué les parece, hermano? La definición de femi es mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno. Entonces, hermanos, para llegar quizás a una conclusión, nosotros tendríamos que mezclar estas dos palabras. Amén. Esta palabra compuesta, hermanos, profetes. La palabra pro dijimos que era antes, o antes de, o enfrente de. Amén. Y la palabra femi, que es la que está diciendo ahora, la palabra femi, mostrar o dar a conocer los pensamientos de uno, es decir, hablar o decir. Y miren, hermanos, o escuchen, hermanos y hermanas. La traducción mezclando esto, hermanos, significa el que habla. Amén. El que habla. O abogado. Amén. O en otras palabras, un vocero. Cuando vamos a la palabra profetes, entonces nos damos cuenta que se está refiriendo, hermanos, gloria a Dios en las alturas, a alguien que habla. Amén. Delante de, o ante todo, o enfrente de, o antes que nada, o antes que todo, hermanos, o como usted lo quiere decir, esta persona da a conocer los pensamientos de, es decir, el que habla. Alguien que la traducción o el sinónimo abogado dice mucho de esto. Alguien que no es alguien que aboga, en realidad es alguien que está hablando en nombre de alguien más, hermanos. En otras palabras, un vocero.
para no darle muchas vueltas a esto, lo que yo les quiero decir, analizando esta palabra profetes del griego, que es la que se utiliza en estas escrituras, lo que nos está diciendo en otras palabras es alguien que habla en nombre de otro. En otras palabras, un vocero. Amén. Entonces, si yo le leo a ustedes este versículo que estábamos leyendo de Hechos, capítulo 13, amén, que dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire cómo lo dice esta versión interlineal. Esto es como una traducción muy literal, palabra por palabra, hermanos. Dice que en Antioquía, amén, estaba haciendo o se estaba dando una asamblea de voceros y maestros. Y habla de quiénes eran estos voceros y estos maestros. Habla de Bernabé, habla de Simeón, llamado Níger, Lucio, el Cireneo, Manaén, y al final dice Saulo. Los menciona a todos. Entonces, en otras palabras, se está diciendo que había una asamblea de voceros y maestros. Había una reunión, en otras palabras, de profetas y maestros, voceros y maestros. Estas personas que estaban reunidas tenían un rol importante, hermanos. Estas personas que estaban aquí reunidas. Y es allí cuando, en medio del ayuno y de la oración que ellos estaban haciendo, el Espíritu Santo les habla directamente. Amén. Bien, hermanos. No sé si hasta los momentos hay alguna pregunta, hay alguna duda o algo que quieran decir con respecto a lo que hasta este momento hemos mencionado. Muy bien. Para finalizar, hermanos, para finalizar la introducción, cuando ya son las 9:03, esto es la introducción nada más, hermano. Yo no sé qué vamos a hacer después, hermano Ezequiel, hermano Ismael, no sé cuántas clases más o cuántas veces más vamos a reunirnos para hablar de este tema, amén. Porque esto es necesario, ¿no, mi hermano? Es necesario. Las que hagan falta, ¿cierto? Solamente estamos haciendo la introducción, hermano, de la palabra. Ahí está mi hermano David atento también, tomando nota seguramente. Amén. Así que bueno, hermano. Para finalizar esta introducción, vamos a irnos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Amén. Capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a ver si uno de los presentes que está por allí conectado, vamos a ver si puede compartir. Parece que sí puede. Algo corto, algo breve, hermanos. Sé que estamos ya casi alcanzando el tiempo. No sé si alguno por allí pueda estar visualizando algo. Amén. Oscuro, no más oscuro. Estamos bien. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, hermanos. Esta palabra es para nosotros, la iglesia de Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una gran familia. Versículo 20, ¿qué dice, hermano querido? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Él mismo es la piedra del ángulo, hermanos y hermanas. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Vamos a ver unas pequeñas imágenes y espero que usted las pueda ver de lo que son, hermanos, unos cimientos. La principal piedra es el Señor Jesús. Por lo tanto, Él es la base. Y sobre esa roca, sobre esa piedra que es el Señor Jesús,
están puestos, dice, los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Hermanos, hasta donde yo sé, yo no sé de construcción, hermano. Yo no soy ingeniero civil, no soy albañil, no sé de estas cosas, hermano. Soy ignorante, me declaro ignorante. Pero hasta donde yo sé, cuando uno va a construir una edificación, lo primero que uno va a hacer es el fundamento de ese edificio. Yo no voy a comenzar por el techo, por las ventanas, ni siquiera por las paredes, hermanos, si yo no he hecho un buen fundamento. En otras palabras, lo primero, aleluya, que yo debo hacer para construir es garantizar una buena fundación. Hay que hacer hoyos bastante grandes, allí colocar algo que sería como concreto o cemento armado, algo bien estructurado, con bastantes cadenas o cabillas, como le decimos nosotros, bien amarrados, hermanos, y dentro de eso comenzar a vaciarle una buena cantidad de cemento, pero no como ese cemento que algunos hacen, que tiene más arena que cemento, tiene más piedra que cemento, ¿verdad? Tiene que tener bastante cemento para que sea sólido, ¿verdad? Para que sea fino y para que sea duradero. Así como ese que usted ve que están colocando allí, ese cemento que están colocando allí, amén. Tiene que ser algo, hermano, resistente y duradero. Y una vez, hermanos y hermanas, una vez esto se haya hecho, hay que esperar un tiempo para que selle bien el cemento, para que todo quede, hermanos, firme. Hay que desencofrar, hay que sacar todas las maderas, todo lo que se había hecho, todo el armado, para ver cómo quedó esa base, si quedó bien, si quedó mal, hacerle quizás algunas pruebas, tal vez, hermanos, no sé. Lo que sí sé, hermanos, es que lo primero que se hace es la edificación. Déjeme decirle algo. Este versículo escrito, hermanos, comienza diciendo, bueno, no comienza aquí porque estamos leyendo desde el versículo 19, pero empezamos a leer donde dice, así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Amén. Y miembros de la familia de Dios. El apóstol le está hablando a la iglesia y le está diciendo, ahora ustedes forman parte de la familia de Dios. Lo que antes éramos creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Lo que antes éramos hechura nada más, hermanos, ahora Dios nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos, como lo dice Juan capítulo 1. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aleluya. Estoy predicando, hermano. Estoy profetizando en este momento. Estoy inspirado por Dios. Dios le ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Gracias, hermana Patricia. Salmos 118, versículo 22. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora nosotros pasamos a ser miembros del cuerpo cuya cabeza es Jesús. Y aquí viene lo interesante y lo emocionante, hermanos, y tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. Edificados, entonces dice Pablo, ahora que ya ustedes son parte de este cuerpo, ahora que ya ustedes son miembros de la familia de Dios, es importante que usted se edifique sobre el fundamento. ¿De quién, hermanos? De los apóstoles, de los profetas. Gloria a Dios, aleluya. Amén, amén. Oh, hermanos,
de los apóstoles y de los profetas, dice su palabra, gloria a Dios. Y luego dice, siendo la principal piedra del ángulo, es decir, que los apóstoles, que los profetas, ellos están sobre esta piedra, que es la piedra angular. Los apóstoles y los profetas están edificados sobre esta piedra, dice del ángulo, que es el mismísimo Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, ahora nosotros debemos ser parte de ese mismo edificio. Pregunto, en este tiempo, año 2025, hermanos, ¿estamos todavía construyendo las bases de este edificio? ¿Estamos todavía haciendo el fundamento de este edificio? Amén. Oh, se me terminó el video, se me acabó el tiempo, parece, hermanos. Gloria a Dios. La palabra dice claramente, hermanos, ya el fundamento está echado. Los fundamentos son los apóstoles. Aleluya. Los fundamentos son los profetas también. Y la piedra misma, la base de todo, aleluya, el Señor Jesús. Amén. Amén. Dicho todo esto, hermanos, ahora sí vamos a comenzar la clase del día de hoy. La pregunta es la siguiente, hermano. El hermano Ismael se ríe. La pregunta es la siguiente, hermano. ¿Hay profetas en nuestro tiempo? No creo. Ahí está la pregunta, hermano. ¿Hay profetas en nuestro tiempo? Amén. El hermano Antonio dice que no. ¿Cierto, hermano Antonio? Amén. No hay profetas porque no hay apóstoles. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pero ahora vamos a la palabra de Dios. No es que lo diga el hermano Jackson o el hermano Antonio. No es que lo diga la hermana Patricia o el hermano Ismael. Amén. Es que la Biblia es la que habla, hermano. Vamos a la palabra de Dios. Fíjense bien, hermanos. Si el propósito, vamos a reflexionar. Si el propósito de un profeta, amén, es revelar la verdad de Dios, porque eso es lo que hacía el profeta, ¿cierto? Llevaba al mensaje de Dios, así ha dicho Jehová. Amén. Entonces, si el propósito del profeta es revelar la verdad de Dios, ¿por qué, hermanos y hermanas? ¿Por qué necesitaríamos profetas el día de hoy si ya tenemos la completa revelación de Dios a través de su palabra, es decir, a través de la Biblia? ¿Qué les parece? Si ese es el propósito del profeta, ¿por qué necesitaríamos profetas en este tiempo, hermanos? Si ya tenemos la Biblia donde Dios ha revelado todas las cosas allí en la Biblia. Si los profetas, hermanos, fueron el fundamento de la iglesia primitiva, y junto con ellos los apóstoles, lo acabamos de leer en Efesios, ¿todavía estamos construyendo el fundamento el día de hoy? Amén. Cuando una persona, hermanos y hermanas, afirma estar hablando de parte de Dios, y ponga mucho cuidado porque aquí es donde está lo peligroso, porque hay muchas personas que afirman hablar de parte de Dios. Yo mismo los he escuchado. Dios me dijo. Amén. Dios me dijo que. Y por la calle quizás usted se ha conseguido a alguno que le ha dicho, ¿sabe algo? Dios me dijo.
que usted esto, aquello y lo otro. Algunos ni siquiera dicen Dios, algunos dicen el Espíritu, dicen el Espíritu bajó y me habló y me dijo esto y me dijo aquello. Hermano, cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, lo cual no es más que la esencia de la profecía, porque indudablemente Dios le hablaba a su profeta, y aquí ni siquiera hemos entrado en los niveles de los profetas ni de las profecías. Amén. Mateo 11:13, ya lo vamos a revisar. Gracias, hermano Ezequiel. La esencia de la profecía es hablar de parte de Dios, hermano. Cuando una persona afirma estar hablando de parte de Dios, la clave, hermanos, es comparar lo que él o lo que ella dicen, hermanos, con lo que está en la Biblia. Hay que comparar lo que esa persona dice con lo que dice la Biblia. Yo puedo venir aquí y hablarles y decirles una gran cantidad, amén, de palabras. Pero si lo que yo digo contradice lo que dice la Biblia, ¿qué clase de profeta soy? Si estoy enseñando una doctrina extraña, ¿qué clase de profeta soy? Amén. Déjenme decirle algo, hermanos. El pasaje que tomamos al inicio, si no me equivoco, Deuteronomio capítulo 13, comienza diciendo, voy a cambiar la versión que todavía tenía la traducción del lenguaje actual. Comienza diciendo: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Los apóstoles advirtieron acerca de los falsos profetas. Amén. Ten cuidado, hermanos. Allí está, gracias, hermana Patricia. Se me adelantó un poquito, hermana Patricia. Amén, gracias por el versículo. Este versículo nos está diciendo que nosotros tenemos que analizar lo que está diciendo este supuesto personaje que habla en nombre de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios y se cumpliere. Más encima, hermanos, de paso se va a cumplir lo que este supuesto profeta va a decir. La palabra habla de que en los últimos tiempos se levantarán, hermanos, falsos maestros, falsos profetas, falsos, hermanos, apóstoles, dice, anunciando y hablando y haciendo, hermanos, señales, prodigios y milagros. Y van a engañar, si fuere posible, dice su palabra, si fuere posible, aún a los escogidos. Que Dios nos ayude, amén, a siempre analizar cuando escuchamos a alguien predicando, sea el hermano Jackson el que esté predicando. Mucho cuidado con lo que dice el hermano Jackson en la predicación. Mucho cuidado, hermanos. Si yo me salgo de la Biblia, repréndame. Si yo me salgo de las escrituras, dígamelo. Hermano Jackson, ¿sabe qué? Eso no es lo que enseña la Biblia. Usted está equivocado, usted está mal. Amén. No estoy enojado, por si acaso. Hermano Ismael, no sé si va a decir algo. Sí, mi hermano, me perdí en la cita bíblica donde dice de la profecía y los sueños. Y respecto a los sueños, el apóstol Pablo en Hechos 16 en adelante iba a ir a Macedonia, y a través de un sueño que se le reveló, y fue, y ahí se encontró con una mujer que profetizaba. En Hechos 16, versículo 16 creo, y dice que la reprendió, aunque esta mujer hablaba cosas verdaderas. Pues decía que estos vienen a mostrar el camino de la salvación del Dios viviente, decía, y el apóstol Pablo la reprendió, y por esta causa Pablo y Silas cayeron presos. Pero el tema aquí, el tema de los sueños, ¿qué tan vigente es? Dios igual se revela a través de sueños, ¿o no? Sí, se me está quizá adelantando un poquito, pero es parte del contenido, hermano. Joel capítulo 2, versículo 28,
si no me equivoco. Joel 2:28. Amén. Habla acerca de esto, hermanos. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Palabra de Dios acerca de los últimos tiempos, y nosotros estamos viviendo esos últimos tiempos. Voy a ir retomando los versículos que me dejaron mientras aprovecho el paréntesis. Amén. Para saludar a mi hermano Jefferson. Hermano, un gustazo tenerte por acá nuevamente, hermano Jefferson. De verdad que me contenta que hayas podido conectarte. Amén. Estamos hablando acerca de los profetas. Bueno, ya sé que te había comentado acerca del tema. Hermanos, si estamos allí debatiendo específicamente acerca de si en la actualidad, ya vimos la introducción de una hora que estuvimos allí hablando. Amén. Y ahora el central de este día era si en este tiempo hay profetas. Amén. Y mi hermano Ezequiel me dijo un versículo, Mateo 11:13. Sí, hermanos, allí ya lo vamos a decir porque va a marcar, digámoslo así, la pauta hasta donde la llevamos en este momento. Amén. Y mi hermana Patricia también nos estaba compartiendo segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Amén, si no me equivoco. A ver, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 y 20. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No dice hablan ni hablarán, sino hablaron. Amén. Pero allí está hablando de varias cosas. Gracias, hermana Patricia, por este versículo tan importante que aporta muchísimo a lo que estamos hablando en esta hora. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a seguir avanzando, gloria a Dios, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Amén. Antes de seguir, quisiera hacer una aclaratoria, hermanos, porque hablé mucho acerca acerca de interlinear. Quiero hacer la aclaratoria, hermanos, que la palabra interlinear, amén, hace referencia a eso, a estar entre líneas. Entonces, estábamos interlineando en ese sentido, amén. Por eso dije muchísimas veces la palabra interlinear, amén, porque estábamos entre las líneas de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, si ustedes quieren buscar referencias acerca de esto, hermanos, la Biblia se conoce como Biblia interlineal. Amén. Por si acaso, si alguien luego quiere también utilizar esta Biblia para sus estudios. Amén. Dicho esto, hermanos, seguimos adelante y estábamos específicamente haciendo la alusión, hermanos, de lo que decía Deuteronomio capítulo 13, y lo que Dios nos dice que tenemos que analizar, que tenemos que estudiar, escudriñar lo que estamos escuchando. Si alguien habla palabra y dice, si algún apóstol se levanta o si algún profeta se levanta y dice hagamos esto, o dice hagamos aquello, o dice Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello, o me dijo lo otro, hermanos, mucho cuidado. Amén. Porque precisamente por eso es que existen doctrinas basadas en lo que una persona dijo en algún momento. No que Dios me habló, Dios me mostró, a mí solamente me dio un lenguaje que solo yo puedo entender,
me dio una palabra que solo yo puedo ver y leer, hermanos, y de allí sale una doctrina completa y son miles o millones a lo largo de la historia las personas que creen esto, hermanos. Pero usted tiene que comparar lo que dice ese predicador con lo que dice la Biblia. Amén. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 y 21. No menospreciéis las profecías. Ajá. No menosprecies o no tengas en menos las profecías. Pero sigue diciendo, examínalo todo, retén lo bueno. Entonces, ya sea una palabra del Señor, amén, o algo que alguien dice, una supuesta profecía, hermano, nosotros debemos analizar, debemos examinarlo todo, como dice este pasaje en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 20 y 21, hermano Ezequiel. Una vez fue un hermano a una iglesia, una persona, y se paró y dijo que tenía una profecía y ya le dieron la oportunidad para hablar y dijo, la profecía era que se prepararan porque Cristo viene. ¿Eso se puede considerar una profecía? O sea, es que hay personas que se paran y dicen, prepárense hermano porque va a haber un terremoto. Eso ya está escrito, porque, hermano. Maranata, Maranata. Bueno, yo sé que ustedes han escuchado todo eso, pero como para aclararnos a todos acá, eso, o sea, Pero cuando dijo que venía, opinión, dijo que venía un día específico. no dijo ni fecha. Entonces no está tan mal. No sé qué, no se va a quemar. No se va a quemar tampoco. Se puede considerar como un espíritu extraño o algo raro eso, porque yo sé que la Biblia dice que Jesús viene, pero pararse y decir algo así me da la impresión de que no puede ser considerado profecía, aunque ella diga o él diga que no, que sí. Sí, claro, lo que pasa es que es tema también del contexto. Por ejemplo, si él hubiese dicho, no, hermanos, prepárense porque Dios viene esta noche. Ahí está mal. Ahí está mal porque la Biblia dice que nadie sabe cuándo el día del Señor viene, sí. Dios viene por su iglesia, sí. Pero nadie sabe cuándo, solo Dios lo sabe. Entonces ahí estaría mal. Ahora, si él dice, hermano, prepárense porque Cristo viene. Bueno, el apóstol dijo, no debemos tener la venida del Señor por tardanza. No debemos tener la venida del Señor por tardanza. Es decir, para nosotros Pero ¿es profecía o no es profecía? está escrito en la Biblia, hermano. Eso es una profecía porque es la palabra de Dios. Ya, dicho más directamente, ¿la persona tiene el don de No, pues profecía? no. No, ahí no. Ya. No, Hay No, una ahí no, ahí está muy manifestación mal. del don, hay una manifestación del don de No, profecía en ahí, ese caso o no. que viene un terremoto, o que viene esto, es que eso ya está No. escrito. Ya. o cuando le dicen, porque igual una vez un amigo se iba a casar, o al mismo don Antonio que le profetizaron que si no se acercaba a la iglesia, su hija se iba a morir, por ejemplo, cosa que no pasó, o a un amigo que se casó le dijeron no se case con ella porque su hijo van a ser enfermo, y llegan así, no, y eso no se cumplió. O sea, me da la impresión de que se usa esta herramienta de manera negativa en muchas partes y sin temor alguno, sin Es temor para alguno, causar temor. sin respeto a Dios, sin ningún respeto a Dios. La misma gente miente diciendo Dios me dijo Exacto. y nunca fue. Es el don, es el don. Yo sé que está escrito en la Biblia, pero un don es para edificar, no para amedrentar, amenazar. Ya vamos a ir por Creo que allá. no. Lo mismo que pasó en Santiago con estos hermanos que predicaban y se pusieron a pelear con los carabineros. Sí, pues. Santo cielo, qué vergüenza, vergüenza ajena. Imagínate a los hermanos de la iglesia primitiva peleando contra los romanos para que no los lanzaran al circo de los romanos, por ejemplo. Ya vamos para allá, hermano, para lo que estás diciendo.
Eso tiene que ver con algo que se conoce como espíritu pitonizo. Tiene mucho que ver con eso, hermano, porque la adivinación es real. La adivinación existe, hermanos, pero no es de Dios. Dios no es adivino. Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Antes de que el Señor Jesús viniese a la tierra manifestado en carne, antes de eso, Dios mismo, exactamente, hermana Patricia, espíritu de pitón o pitonizo, amén, habla de adivinación. Antes de que el Señor Jesús se manifestara en carne, como lo dice en Juan capítulo 1, el Señor levantó profetas, amén, antes de la manifestación del Todopoderoso, como lo dice en Juan capítulo 1. Antes de eso, Dios levantó profetas, en hebreo, como lo dijimos, Naví, amén, pronunciar, amén, o videntes, como en algunas traducciones. Mi hermano Jefferson se debe estar recordando quizás de algunas cosas, amén, o vidente, como le decían, por ejemplo, a Balaam, en una de las traducciones, como líderes nacionales que hablaban con especificidad, amén, eran muy específicos en lo que ellos decían y con un 100% de exactitud en sus profecías. Esos eran los profetas de Dios, 100% de exactitud. Va a venir un diluvio que va a matar a todos. Amén. Noé fue un profeta. ¿Sí o no, hermano? ¿Alguien dice sí o no? Amén. Noé fue un profeta. Él profetizó acerca del fin del mundo. Probablemente el mismo Matusalén también haya hablado acerca de esto. Su nombre significaba que cuando él muriese, iba a llegar el fin. Hermanos, él murió y el fin llegó. Llegó el diluvio después de la muerte de Matusalén. Deuteronomio capítulo 18, versículo 20 al 22. Amén. Alguien por allí. Hermano Ismael, lo había compartido. No sé si lo tienes para leerlo, hermano Ismael. Al tiro. El versículo 22 dice: si el profeta habla en el nombre del Señor y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no viene de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Ahí está. Amén. Clarito. Si no se cumple, como los testigos de Jehová, que dijeron que Jesús iba a venir en su presencia en 1914 y no vino. Amén. Y otras profecías más. Tampoco quiero señalar ni decir. Amén. Pero bueno, hermano, usted es conocedor de la palabra. Jeremías capítulo 23, verso 28. Amén. Verso 31, verso 33. Amén, hermanos. El tiempo se nos está acabando. Pasado y presente. Miren este versículo, hermano, aleluya, este versículo tiene palabra, este versículo, hermano. No voy a decir más nada, simplemente lo voy a leer. Amén, simplemente vamos a leerlo. Voy a cambiarme de Biblia porque la otra se me apagó, se me descargó la Biblia. ¿Qué le parece, hermano? Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hermanos, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, dice la palabra de Dios. Pero qué hermosa es esta palabra, hermanos. Hebreos capítulo 1. Amén. Yo sé que usted conoce esta escritura. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hermano, yo creo que ahí no hay duda, es palabra de Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Por qué de muchas maneras? Porque los profetas tenían niveles de profecía. Amén. El nivel más alto de profecía fue el que alcanzó Moisés. No vamos a hablar de eso ahora porque ya no hay tiempo, hermano, pero quizás en otro momento vamos a hablar de los niveles, vamos a colocar a los profetas por categoría tal vez.
Porque después de Moisés comenzó a bajar el nivel de profecía, ya no era igual, o era por sueño, amén, o quizás alguno podía escuchar la voz de Dios que le daba el mensaje, o a través de un sueño Dios le mostraba lo que había de ser, amén, de muchas maneras, amén, por eso lo dice. Incluso Dios utilizó, hermanos, ejemplos terrenales para dar una palabra de una profecía, amén. Este profeta, no sé si fue el mismo Amós, hermano, se me escapa, me parece que fue Amós, hermano, por favor, discúlpeme, pero se me escapó completamente, que tuvo que casarse, que Dios le dijo que se casara, amén, con una prostituta. Hermano Ezequiel, por favor, ayúdeme, no sé qué me pasó, se me fue completamente, amén. Pero la palabra está diciendo que Dios, amén, habló de muchas maneras y lo hizo muchas veces, dice su palabra, en otro tiempo, amén. A los padres, dice su palabra, por los profetas. Oseas, gracias hermana Patricia, amén, ya que por ahí estaba la cosa, amén. De muchas maneras, hermanos, Dios le decía, por ejemplo, a uno le dijo, ve a aquel lugar, a este lugar, mira este valle, de muchas maneras, hermanos, de muchas maneras. Luego dice en el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Oh, qué hermosa palabra, hermano, la que acabamos de leer. Hebreo capítulo 1, verso 1 y 2. Allí está, hermanos, claramente, pasado y presente. Antes Dios habló por los profetas, pero ahora, en este tiempo, ha hablado por el Hijo, el Señor Jesús manifestado en carne, hermanos, a través de su palabra preciosa, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No voy a seguir leyendo porque después vamos a entrar en doctrina, hermano. No voy a seguir leyendo porque me voy a salir del tema. Amén, pero allí está, hermano. Ahora el Señor nos ha hablado a través de el Señor Jesús mismo, el mismísimo Dios, aquel verbo que en el principio creaba todas las cosas, dijo Juan, este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, hermano. Ese es el que en este tiempo nos habla. ¿A través de qué? ¿Qué dice, hermanos? En 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, hermanos. Amén. A través de este versículo podemos ver un ejemplo en Hechos capítulo 11, versículo 27, versículo 28. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Amén. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, hermanos. Acá la Biblia interlineal nos dice, hermanos, unos voceros descendieron a Jerusalén. Y en el versículo 28, fíjese bien, hermanos, el versículo 28, donde la Reina Valera dice, daba a entender, la Biblia interlineal, en griego, nos dice, hermanos, literalmente, que en lugar de daba a entender, dice, mostró señales por el Espíritu. Amén. No es lo mismo. No es lo mismo. Mi hermano Ezequiel me dijo Mateo 11, creo, versículo 13.
Yo lo voy a leer en Lucas capítulo 16, verso 16. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Amén. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero la interlineal dice la ley y los voceros hasta Juan. Amén, hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios está siendo proclamado. Amén. Está siendo proclamado a través de un buen mensaje, dice, algo así más o menos en la traducción, y todo hacia dentro, hacia él, y todo el que entra, o el que quiere entrar hacia él, mejor dicho, está enérgicamente luchando hacia él. Es una traducción un poco complicada de entenderla en la forma porque es muy literal la traducción, pero nos amplía el conocimiento, hermanos. Dice, está enérgicamente luchando hacia él. En otras palabras, hermanos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que la arrebatan. Miren lo que dice, o miren cómo lo dice el códice sinaítico, hermano. Hasta allá me fui al Codex Sinaiticus, amén, para buscar, hermanos, el griego, uno de los pergaminos más antiguos que hay. Y según este códice sinaítico, dice, la ley y los profetas predicaron hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todo el mundo entra en él por la fuerza. Aleluya. Por eso dice, solo los valientes. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya vamos a terminar. Yo sé que ya dije que me había quedado sin tiempo, pero creo que sí voy a terminar esta idea, hermanos. Creo que sí voy a poder. Regáleme unos 5 minutos. Amén. Déjeme verificar algo por aquí. Gloria a Dios en las alturas. A ver si parece que tenemos un par de minutos todavía, hermanos. ¿Qué pasa con la promesa de Joel 2:18 o 2:28, perdón? Mi hermano Ismael me preguntó acerca de los sueños. ¿Qué pasa con esta promesa? Hermano Ezequiel, hermano Jefferson, hermana Patricia, a todos los presentes, hermana Yarela, Rosina, hermanos, hermana Dayana, Don Milton, Jacqueline, que no sé si está todavía por allí, parece que no, sí. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pasa, hermanos, con la profecía, con la promesa, mejor dicho, de Joel 2:28, donde dice, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne? El apóstol Pedro lo dijo, esto no están borrachos como ustedes piensan, sino que se ha cumplido lo dicho por el profeta Joel. Pero la promesa no era solamente el Espíritu Santo. Amén. No sé si mi hermano David sigue todavía por allí despierto, hermano David. La promesa no... Amén, ahí estamos. Gloria a Dios. La promesa no solamente era el Espíritu Santo, porque este versículo dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En los últimos tiempos, hermanos y hermanas, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces el hermano Jackson se equivocó con todo lo que dijo antes. Perdimos el tiempo, hermanos. Parece que todavía sí hay profetas en nuestro tiempo. Luego dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se explica eso el día de hoy? Porque es para este tiempo, hermanos, que vuestros hijos e hijas iban a profetizar. Amén. Es para este tiempo. Por eso, tanta énfasis, queridos hermanos, en entender la definición de la palabra profecía y profetizar. Aquí, hermanos,
aunque se dice en el Nuevo Testamento, es referencia a una profecía o a una promesa, a una palabra de Dios del Antiguo Testamento. Eso nos lleva al hebreo. En otras palabras, si nosotros vamos nuevamente a la Biblia interlineal y nos vamos al Antiguo Testamento, allí está mi hermana Patricia con Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Excelente, hermana Patricia. Ya vamos para allá. Vamos primero al Antiguo Testamento, a Joel, amén, capítulo 2, versículo 28, hermanos. Y vamos a ver, gloria a Dios, donde dice después, y será después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. Caemos en la palabra profetizar. 5012 dijimos que era la palabra nabá, profetizar. ¿Qué es profetizar? Es hablar o cantar por inspiración, bien sea en forma de predicción o de un simple discurso. ¿Qué es profetizar? Es hablar o cantar por inspiración. Hermanos, cuando usted se va al día de Pentecostés, la palabra de Dios dice de que todas las personas se maravillaban porque ellos escuchaban a todos estos hermanos hablar las grandes maravillas de Dios, cada uno en su propia lengua natal. A pesar de que ellos eran de allí, de ese lugar, estos 120 estaban hablando todos los idiomas que se mencionan en Hechos capítulo 2. Hermanos, en otras palabras, ¿qué estaban haciendo ellos? Dice, hablaban las grandes maravillas de Dios. Según el Espíritu les daba que hablasen, ellos hablaban otra lengua. En otras palabras, ellos estaban profetizando. Ellos estaban hablando por inspiración. Hermanos, si profetizar es hablar o cantar por la inspiración de Dios, hermanos, segunda de Timoteo 3:16 claramente dice que toda la Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, la profeta mayor sigue siendo las sagradas escrituras. Oh, su palabra es grande y es maravillosa cuando dice, hermanos, analizadlo todo, escudriñad, examinadlo todo, retén lo bueno, no apagues el espíritu. Qué hermosa palabra, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo entonces esta promesa. Para este tiempo, nuestros hijos e hijas iban a profetizar y nosotros lo vemos. Cuando uno habla inspirado por Dios, uno está profetizando. Cuando yo estoy predicando la palabra de Dios, hermanos, y me vienen palabras que ni siquiera estaban en mi bosquejo y yo comienzo y sigo y continúo hablando y hablando y hablando. Y no es que el hermano Jackson le guste hablar, hermanos. No se trata de eso. No es que el hermano Jackson sea bueno para hablar. No, no. Olvídese de eso, hermano, y no se ría, aunque no los vea ni los escuche, sé que más de uno se está riendo, amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos inspira para hablar. Cuando usted habla la palabra de Dios, hermanos, usted está hablando por inspiración. Cuando usted está predicando la palabra de Dios, usted está hablando por inspiración. Por eso predicar la palabra de Dios no es para todos. No me voy a salir del tema, hermano Ezequiel. Pero predicar la palabra de Dios no es para todos, al parecer. Amén. Eso es lo que dice esta promesa. Y eso nos lleva a cerrar el día de hoy, hermanos, este hermoso taller, este hermoso estudio, este hermoso tema, hermanos, nos lleva a lo que es el don de profecía. Y esto tiene que ver con muchas de las cosas que ustedes mismos mencionaron. Amén. Esto tiene que ver con muchas de las cosas que ustedes mismos mencionaron. En nuestro tiempo no se habla de profeta.
Amén. Propiamente dicho, un profeta como oficio en nuestro tiempo, no se habla de profeta. No existe alguien en este tiempo con el oficio de profeta. ¿Por qué, hermanos? Porque su palabra nos dio claramente a entender que el último de los profetas fue Juan el Bautista. Lo leímos en Lucas, hermanos, 16:16. También está en Mateo 11:13, si no me equivoco, lo compartió el hermano Ezequiel. Amén. Allí está entonces, hermanos. Ahora mi pregunta es la siguiente. Mi pregunta para ustedes, hermanos, que todavía están allí conectados, que siguen despiertos todavía. Mi pregunta es esta. ¿Todo el que profetiza es un profeta? Amén. Todo el que profetiza es un profeta, porque muchos se agarran de eso, ¿no? Yo profetizo, yo soy un profeta. Amén. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que todo el que profetiza es un profeta? Amén. Mi hermana Patricia nos compartió un pasaje en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10, donde dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Esta palabra en parte responde a lo que yo les estoy preguntando en esta hora, hermanos. El don de profecía es algo muy distinto. El oficio de profeta es otra cosa. Exactamente, hermano Jefferson. Así mismo es. Muchas personas malinterpretan el don de profecía pensando que es, hermanos, incluso la habilidad, amén, para predecir el futuro. Y se autodenominan profetas y dicen: yo profetizo que, no sé, dentro de 2 meses te vas a ganar el quino, así que cómpratelo todos los domingos que viene. Hermanos y hermanas, mucho cuidado con estas personas, porque a muchos engañan. Y si usted no analiza lo que las personas dicen, si usted, hermano, no escudriña, como dice su palabra, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 20, donde dice: examinadlo todo, dice: retened lo bueno. Si usted no presta atención, usted puede ser engañado, hermano. Mucho cuidado con lo que usted está escuchando. Una cosa es el don de profecía y otra cosa es el espíritu de adivinación. Por allí había una mujer que decía: Saulo, decía Pablo, tú eres tú eres aquello, tú eres lo otro. Amén. Hasta que Pablo, dice la palabra de Dios, que esta mujer lo molestó tanto que él reprendió el espíritu de adivinación que había en ella. Y las personas que estaban allí lo que hicieron fue echar de ese lugar a Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que ellos, gloria a Dios, en las alturas, ganaban dinero por esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Mucho cuidado cuando alguien te pare en la calle y te diga: el espíritu me dijo que tú estabas en esto, en aquello y en lo otro. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Amén. Porque son palabras que se parecen a la verdad. Son palabras que pudieran parecer a una palabra que viene de parte de Dios. Amén. Pero mucho cuidado con el espíritu pitonizo, hermanos. Yo lo he visto, hermanos. Yo he visto muchas personas que hablan adivinación. Amén. Y hay que tener cuidado con estas cosas.
No todo el que profetiza es un profeta. Si no, pregúntele a Saulo. Ya voy a cerrar, hermanos, porque ya se nos acabó el tiempo. No todo el que profetiza es profeta. Primera de Samuel capítulo 10 dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Está hablando de Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, porque había sido ungido por Samuel para ser rey. El Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saulo profetizó, y esa no fue la única vez que Saulo profetizó. En más de una ocasión Saulo profetizó, hermanos, y Saúl, perdón, hermanos, Saúl no era un profeta. De hecho, Saúl, hermanos, tuvo que Dios lo desechó porque él asumió los roles de profeta que no le correspondían, porque Saúl no era profeta. Pero sin embargo, en más de una ocasión, Saúl profetizó. Por lo tanto, si en el día de hoy, por el Espíritu Santo, usted y yo podemos profetizar a través del don de profecía, no quiere decir que seamos profetas. Amén. Hermano Jefferson dice: hubieron muchos profetas que apenas fueron usados por el don de profecía por momento determinado. Ese don no es común. Amén. Amén. Leí muy corrido. Apenas fueron usados por el don de profecía por un momento determinado. Eso es correcto. En muchas ocasiones los profetas solamente fueron utilizados por un momento específico. Ese don no es común. Un talento no es como un talento innato que lo puedes usar todo el tiempo que quieras. Exactamente, no funciona de esa manera. El don de profecías apenas se manifiesta en una situación que Dios quiere dar un mensaje para la iglesia. Por ejemplo, puede ser una de las razones por las cuales el don de profecía se activa en una persona. Pero también va para un poco más allá. Amén, por un poco más de allá. Lo que dice en Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3, hermanos, y este es el último versículo, porque no voy a dejar esto en el aire. Este es el último versículo que voy a leer para ya quedar despedidos, agradeciendo, hermanos, a todos ustedes por el tiempo que han estado conectados en este estudio. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3: pero el que profetiza, amén, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres propósitos fundamentales y por los cuales se activa en alguna persona el don de profecía. El que profetiza habla a los hombres o para edificación, o para exhortación, o para consolación. Cuando alguien diga supuestamente que está profetizando, vea si es para edificación, si es para exhortación o si es para consolación. Porque yo he escuchado profetas que dicen: ¿sabe qué? Dios me habló y Dios me dijo que ampliara mi garaje porque los diezmos que voy a recibir ahora me van a alcanzar para comprarme 4 o 5 autos lujosos. Amén. Eso no es profecía. Eso no edifica, ni exhorta, ni consuela a la iglesia. Amén. Eso no es profecía. Hermanos, cuando el que profetiza es un predicador, cuando alguien está predicando, exactamente, hermanos, si entendemos lo que significa profetizar, hablar inspirado, cuando alguien está predicando la palabra de Dios, realmente siendo un instrumento útil en las manos de Dios, está profetizando. Eso es correcto. Por eso ustedes van a darse cuenta, hermanos. Hay una transición. Ya vamos a hablar para quedar despedidos. Sé que alguien por ahí debe estar enojada conmigo. Hay una transición, hermanos. Y con esto sí me despido. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hay una transición de profetas a maestros. Antes habían profetas, hoy hay maestros. Hablando del oficio, antes habían profetas de oficio, hoy de oficio hay maestros. Mucho cuidado, hermanos, con los falsos maestros. Un gusto, de verdad que sí, a cada uno de ustedes, hermanos, por tomarse el tiempo. Ya nos excedimos
considerablemente del tiempo, pero aún así todavía están con vida. Hermana Patricia, hermano Ismael, hermano Ezequiel, hermano Antonio, Pilar, todos los que le acompañan, hermano David, Dayana, Yarela también está por allí, hermana Rosina, don Milton, hermana María Eugenia, hermana Luz, hermano Jefferson, gloria a Dios, todavía estamos por allí. Qué bueno, hermano, me contenta muchísimo, de verdad que sí. Gracias, hermanos, por haber estado hasta este momento. Ya vamos a quedar despedidos. Gloria a Dios. Amén, amén. Vamos a orar para quedar despedidos. Bendición de hermano Jefferson antes de que se le apague el teléfono. Ya se le apagó, parece, se fue. Gloria a Dios. Vamos a orar para quedar despedidos, hermanos. Y la invitación desde ya para la próxima semana, para que sigamos el estudio con la ayuda de nuestro Dios. Oremos en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso. Gracias te doy, Señor, por este momento, Dios amado. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús. A ti sea toda la honra, Padre Santo. Te doy las gracias por tu palabra preciosa en este día. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que pudo conectarse, Señor. Gracias por cada mensaje, cada versículo, cada palabra que cada uno pudo aportar, Señor, para enriquecernos cada vez más a través de tus sagradas escrituras, Dios amado. Te ruego que seas tú con cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, dándole de tu bendición, Señor, a través de tu palabra, dándonos conocimiento, dándonos sabiduría, Señor. Te lo ruego, Dios eterno. Ayuda ahora a cada familia, Señor, que está siendo representada por ellos. Tú les conoces a cada uno. Tú sabes su situación, Señor, en su hogar, Señor. Tú sabes de qué tienen necesidad. Quizás alguien está pasando por alguna enfermedad. Quizás alguien está pasando por algún problema, Señor. Yo no lo sé, Padre amado. Tal vez alguno de ellos tiene algún familiar con algún problema. Yo no lo sé, Señor Jesús. Pero tú lo sabes, Dios eterno, y te ruego por ellos, Señor. Te ruego en esta hora que seas tú ayudándoles, Señor. Mira el corazón con el que ellos, Señor, se han conectado a través de este medio para escudriñar y estudiar tu palabra. Mira su corazón sediento, Señor, de tu palabra, Señor, la cual hoy nos ha alimentado. Te lo ruego, Dios amado, ayúdales en cada una de sus áreas, Señor, te lo ruego. Derrama de tu bendición sobre todo aquel que pueda escuchar este mensaje, Señor, después de este día. Derrama de tu bendición sobre ellos. Despídenos ahora en paz, te lo ruego, Dios amado. Y guárdanos siempre con tu presencia, que tu presencia nunca nos falte, Dios Todopoderoso. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Pueden activar su cámara, su micrófono si lo desean para despedirse. Que la paz del Señor les acompañe en todo momento. Muchas bendiciones. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por enseñarnos. Estuvo muy interesante la clase. Dios lo bendiga, lo cuide y lo guarde y le siga dando más sabiduría y en abundancia para poder entregarnos a los discípulos. Amén, amén. Amén. El Señor Jesucristo le bendiga a mis hermanos. Sea muy bendecido en el nombre de Jesús. Buenas noches, Yarela. Chao, bendiciones a todos. Hermano Dios les David, bendiga a un todos. gustazo. Hermano Ismael. Muy bendecido. Bendiciones a Milton. todos. Muchas Dios bendiciones. bendiga, un gustazo. Buenas noches para todos. Dios le bendiga. Saludos, hermana Luz. Bendiciones. Cuán grande es